Bien, acá estábamos viendo entonces, tengo que compartir la pantalla, ¿no? Toda la pantalla, sí, correcto. Ocultar. Y acá aparecimos, muy bien, toda la pantalla. Bueno, a ver, estamos acá en la presentación y estamos haciendo el ejemplo este básico, muy básico, de esto que estaba acá, ¿no? Que teníamos un ambiente que tenía 4 por 10 por 3 de alto, bueno, calculábamos el volumen, ¿no? Base por ancho, o largo por ancho. Ups, esto va a pasar ahora. Ah, no. Largo por ancho, por la altura, y teníamos el volumen por la cantidad de renovaciones que me pide en función de la función del local. O sea, eso hay tablas que ya están hechas y que dice, bueno, tantas renovaciones. En este caso me da 600 metros cúbicos por hora. ¿Para qué? Ver qué significa 600 metros cúbicos por hora, si es mucho, si es poco o lo que sea. Fíjense que es un local más o menos interesante, o sea, porque tiene 4 por 10, o sea, es un local bastante grande, ¿no? Lo que voy a hacer es ir a... no, acá es el WhatsApp. Vamos a venir acá, vamos a abrir una ventana y vamos a buscar un extractor para que vean. Industrial, vamos a poner industrial, pero industrial. Para que vamos a ver algunas cosas. Este tipo de extractores. A ver si tenemos la especificación, pues nosotros necesitamos renovar 600 metros cúbicos por hora, ¿no? Este parece que no nos da esa información. Una lástima, vamos a buscar otro. Esto funciona así. Vamos a agarrar extractores, a ver si este extractor, solo para que vean. Esto más que extractor, a ver, velocidad, caudal de aire, acá está, fíjense. Acá me da caudal de aire, 600 metros cúbicos por hora, o sea que para este local, lo que yo necesitaría, para si quiero tener una renovación, como dice, si es una oficina, sería un extractor de este tipo. Y fíjense que fue sin... Y es un extractor de 20 centímetros, o sea, es muy chiquito, o sea, 20 centímetros de diámetro, ¿no? Es una cosa bastante pequeña, ¿no? O sea, si se imaginan, los de los baños tienen 10 centímetros de diámetro. Este es uno de 20, bajo consumo, porque 0,8 amperes es muy poquito lo que consume, pero para que se den una idea de qué es un extractor que mueva 600 metros cúbicos por hora. Fíjense que es un extractor bastante pequeño, digamos. Muy bien. Solo para llevarlos a la realidad de, bueno, ¿qué significa este número de 600 metros cúbicos por hora? Si es mucho, si es poco o lo que sea. Bueno, sigamos. Y así con esta tabla podría entonces, una forma de calcular las renovaciones, o sea, la cantidad de caudal de aire que yo necesito, es usando estas tablas. Pero nosotros tenemos una legislación, y lo tienen ahí en el libro, ese famoso que empezamos a usar. En el artículo 64 dice, o sea, dentro de lo que es el capítulo 15, el capítulo 11, si lo buscan, lo tienen ahí, y si lo encuentran, porque es maravilloso tratar de encontrarlo. Bueno, habla del el artículo 64 de las condiciones que se tienen que tener, cuál es la ventilación mínima de los locales y cómo se calcula la ventilación mínima. Como somos Argentina y usamos esta legislación, esto es lo que tenemos que aprender a calcular. Entonces, lo que hace la legislación argentina trabaja por un método que es el cubaje, que vamos a ver que no es ninguna cosa complicada. Tiene dos tablas, una que es para actividades que son sedentarias
¿no? Porque en principio que dice, o lo que supone la legislación argentina es que para las actividades sedentarias se necesita menos renovaciones o menos ventilación que para las actividades moderadas. ¿No? No hay otro más. ¿Está bien? Entonces tenemos dos tablas. Una que tiene que ver con actividades sedentarias y otra que es con actividades moderadas. Entonces lo primero que vamos a tener que hacer nosotros, si queremos evaluar la ventilación necesaria para un local y si se está cumpliendo, eso es lo que vamos a ver finalmente, es determinar si la actividad que sucede en ese local es sedentaria o moderada. Y no les va a decir mucho más el decreto. ¿Se acuerdan que antes nos encontrábamos los veis? Bueno, acá no les dice más nada, que es una actividad sedentaria, que es una actividad moderada, van a encontrar muy poca definición, o sea, va a ser una cuestión de percepción de ustedes. Básicamente lo que se dice es que una actividad sedentaria es cuando la gente está sentada, está bien, que no está moviéndose, no está llevando carga de un lado a otro, o sea, es una actividad sedentaria, o sea, una oficina básicamente. Y una actividad moderada son todas las demás. Pero está en el criterio de ustedes. Vamos a hacer un ejemplo para entender cómo se utiliza este. O sea, ¿qué es lo que queremos hacer? Como hicimos antes, calcular el Q. O sea, calcular la cantidad de caudal de aire que tenemos que meter, que tenemos que insuflar adentro del local. ¿Se entiende por ahora? ¿Eh? O sea, el decreto nos da estas dos tablas. Ahora vamos a ver cómo se usan. Entonces, imagínense. A ver qué está haciendo ruido, por ahí está entrando alguien. Muy bien. Y la situación es la siguiente. Tenemos un taller de costura, trabajan 11 personas. Se adjunta el plano, que es este que está acá. Esta cosita que está acá. Y tenemos que calcular de acuerdo a la resolución 295 del año 2024, o sea, el decreto 351, la cantidad mínima requerida de ventilación de este local. O sea, cuánto es el caudal que nosotros necesitamos insuflar en este local. ¿Cuánto aire tenemos que poner en este local? Entonces, los datos que tenemos son que tenemos 11 personas y la primera cuenta que vamos a hacer es calcular lo que se llama cubaje total. El cubaje total no es otra cosa que el volumen del total. O sea, en el decreto, como es una cosa vieja, digamos, lo llaman cubaje. ¿Se entiende esto? O sea, cuando hablamos de cubaje estamos hablando del volumen del local. ¿Cómo calculamos el volumen del local? Bueno, la forma más sencilla es calcular el área, ¿no?, del local y después lo multiplicamos por la altura, ¿no? Si se acuerdan cómo hicimos acá, lo vamos a poner acá puedo dibujar más fácil, digamos, por eso los traje para acá, pero vamos a pintar, es calcular el área, ¿no?, que en este caso es B por A, o sea, 4 por 10, o sea, esto que está acá es el área, y lo multiplico por la altura del local, que es este que está acá. Esto es H. Entonces, no importa que el local este que tenemos nosotros acá tenga una forma media extraña, que no sea un rectángulo, sino que es una forma poquito rara, pero es un plano, ¿no? Entonces, calculamos primero el área de todo esto y después lo multiplicamos por la altura. Acá dice que la altura del techo es de 3,5 metros. Entonces, ¿cómo calculamos el área de esto? Y bueno, en realidad lo que voy a hacer es separarlo en rectángulos, ¿sí? Entonces, lo que hacemos acá, fíjense, acá hay como un recortecito, digamos, ¿no? Yo puedo decir que, a ver cómo dice, sí. Yo a este local lo dividí en dos partes, hice un rectángulo así
y otro rectángulo que lo vamos a hacer de otro color, así. Y creo que me quedó. Está bien, o sea, tenemos un triángulo que es un rectángulo, digo, perdón, que es que es de 7 por 2,5, ¿no? Que es este que está acá. Y otro que seguramente me equivoqué, bueno, que tendría que haber puesto 6,5 y puse 6. Acá este está mal, esto es 6,5 por 2,5, ¿no? Que es este otro que está acá en celeste. ¿Se entiende cómo estoy calculando el área? Sí, profe. ¿Eh? Entonces, el área esta después la multiplico por la altura. Bueno, evidentemente el número este está mal, ya, pero bueno, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, primero calculo el volumen del local y imaginémonos que esto está bien hecho, o sea que me dio 118,12 metros cúbicos. Este es el cubaje total del local, o sea, este es este número. Pero para ingresar en esta tabla, yo tengo por una sola persona, o sea que yo lo que tengo que hacer es el cubaje por persona. Entonces, ¿cómo lo voy a calcular el cubaje por persona? Bueno, que es este, el cubaje por persona es el cubaje total, que es este número que está acá, dividido la cantidad de personas. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Básicamente, la cuenta que estoy haciendo, vamos a usar este color así, es este que está acá. La cuenta que estoy haciendo es repartir este volumen de 118 metros cúbicos entre las 11 personas que trabajan en el local. Entonces le estoy asignando alguna parte, digamos, qué parte le corresponde de todo ese espacio que yo tengo en el local. ¿Se entendió esto? O sea, calculo volumen, o sea que ese volumen se llama cubaje total, y después calculo lo que se llama el cubaje por persona. Es el cubaje total, o sea, el volumen total, dividido la cantidad de personas que trabajan. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que estamos repartiendo estos 118 metros cúbicos en esta persona. ¿Qué quiere decir? Que a cada persona le corresponde 10,8 metros cúbicos. Este es el dato que me interesa. Con este dato, que es el cubaje por persona, y el tipo de actividad, o sea que si estas personas son costureras, asumo, porque no conozco, no estuve en el lugar, no lo vi, o sea, es el dato que me está dando el personal, asumo que están trabajando sentadas en sus máquinas, o sea que no es una actividad de estar moviéndose de acá para allá, asumo que es un trabajo sedentario. ¿Está bien? Como muchas cosas que les va a pasar a ustedes en la carrera y en su ejercicio profesional. Cuando, muchas cosas van a tener que suponer cosas y van a tener que tomar algún criterio de selección. Cuando no tienen información, bueno, tendrán que poner parte de lo suyo. ¿Dudas con esto hasta acá? ¿Están todavía por ahí? Bueno, No. sigamos. Una vez que ingreso, me voy a la tabla que me daba el decreto. Entonces yo tengo este valor que es 10,8 metros cúbicos por persona. En la tabla voy a entrar en el cubaje del local en metros cúbicos por persona. O sea, con este número ingreso acá. Y lo que voy a buscar es el número, seguramente nunca me va a tocar un número que aparezca acá. Entonces lo que voy a tener que hacer es buscar el valor que más favorezca a las personas. En este caso, el valor que más favorece es, o sea, si por el local me está diciendo que le corresponden 10,8 metros cúbicos por persona, el valor que más va a favorecer es un valor que sea menor a este, o sea, que en realidad en el local sea más chico que lo que realmente es. Eso se va a traducir en un número menor que este. Entonces yo voy a buscar en esta lista
el valor inferior, el más cercano inferior a este. ¿Se entendió esto? O sea, que si yo encontré 10,8, 10,8 está entre 9 y 12, bueno, el que más favorece es el 9. Bueno, me voy a 9. Y directamente elijo 9. ¿Sí? Hola, ¿están por ahí? ¿O se fueron todos? Sí, sí. ¿Están? ¿Sí? Sí, ¿Seguro? profe. Sí, profe. Bueno, listo. Se entiende. Se entiende entonces que yo elijo el valor menor porque es el que más favorece. Una vez que elijo este valor, me paso a la columna de al lado, como está señalado acá, y esta me va a indicar cuántos metros cúbicos por hora tengo que insuflar o tengo que renovar para esta persona. Entonces, en el caso de esta persona, 10,8, elegí 9, entonces me dice que yo tengo que meter en el local o renovar en el local 21 metros cúbicos. Esto es para una persona, ¿está bien? Entonces, si yo quiero saber para todo el local, lo que voy a hacer es el 21 metros cúbicos lo multiplico por la cantidad de personas. Entonces a mí me va a estar dando el total de metros cúbicos que necesarios para este local, según la legislación argentina. Y este es el número que yo tengo que controlar que se cumpla en los locales, por ejemplo en este local. Después vamos a llegar a esa parte, pero en principio lo que quiero que entendamos esto. ¿Dudas con esto? Por el local en sí y por la cantidad de la persona, digamos, porque supongo que, bueno, respiran y todo lo demás, ¿no? Bueno, ese número está contemplado acá, en este 21. O sea, Claro, por fíjense, eso digo las dos en referencia a lo que explicó antes claro, de lo de la ventilación. exacto, es en función el volumen del local. O sea, si yo tengo un local muy grande y tengo pocas personas, seguramente voy a tener que renovarlo menos tiempo, menos veces. Bueno, eso es lo que está reflejando esto. Y si yo tengo más gentes, más personas, y seguramente voy a tener que meter más aire. ¿Por qué? Porque hay más gente que respira. Esta es la cuenta que hace la legislación argentina. Y con esto terminamos lo que es la parte de la legislación. Si usamos el manual Skoda, que es otro manual, que es el que decíamos de las renovaciones, ¿no? La cuenta de renovaciones, fíjense que el volumen es el mismo que teníamos antes, ¿no? Esta es la cuenta del volumen, el cubaje es el volumen, según el tipo de local que nos estábamos diciendo, que era un local donde había, a ver, vamos a buscar la planilla esta, ahora que se ve, vamos a buscar algo que se parezca, digamos, a trabajo de costureras o de costureros, de los que estén ahí, escuelas, oficinas, bancos, hospitales, restaurantes, laboratorios, talleres mecanizados, no, sala de juntas, sala de baile clásico. Bueno, va a haber que buscar por acá, y supongo que yo elegí entre oficinas en general, no sé por qué, pero bueno, habré elegido ese, y asumí que eran 5 renovaciones por hora. Entonces tengo el cubaje por el número de renovaciones. Este otro método, porque era el primer método que utilizamos, me da 590 metros cúbicos por hora. ¿Tá? Fíjense que este me da 230 y este me da 590, o sea que casi cualquier cosa. Va a depender mucho del método que utilicemos. Lo que sí tienen que saber es que este es el método que les pide la legislación. O sea, el método del cubaje es el que les va a pedir la legislación que se cumpla. Esto es otro manual. Fíjense que este, por ejemplo, no tiene en cuenta la cantidad de personas que hay. O sea, si hay muchas o hay pocas, es lo mismo, pues depende de, asume una cantidad de personas. Este es solamente el volumen del local y las renovaciones, nada más. En cambio, el método de la legislación argentina tiene en cuenta el volumen y tiene en cuenta la cantidad de personas. Obviamente, si yo pongo muchas más personas, el número este que está acá va a ser mayor. O sea, si yo pongo muchas personas
y se achica el cubaje por persona, bueno, este número va a ir subiendo, ¿no? O sea, si acá fueron 21, bueno, si es más chico va a ser 29, y etcétera, etcétera. Y otra forma más que se tiene para calcular el volumen, el caudal de aire que nosotros necesitamos renovar, es el siguiente. Esta es una forma un poco más específica, teniendo en cuenta la cantidad de cuánto respiramos por segundo una persona en estado normal, que no está agitada ni nada que se le parezca. ¿Está bien? Una persona normal, sin estar muy agitada, respira 7,5 litros por segundo. ¿Está bien? O sea, lo que inhalamos y exhalamos en realidad son 7,5 litros de aire por segundo, para que se den una idea. ¿Está bien? Entonces, la cuenta que yo puedo hacer, que es el caudal, son 11 personas, que son todas las que van a estar trabajando, por 7,5 litros, que son los que necesita una persona. Y acá lo único que estoy haciendo es cambio de unidades, o sea, los segundos los estoy pasando a horas, o sea, segundos son 3600 segundos, es una hora, y los litros los estoy pasando a metros cúbicos, o sea, un litro son 1000 litros es un metro cúbico, entonces lo pongo acá y el resultado que me da es este otro. O sea, son tres formas de calcular el caudal que yo necesito. ¿Cuál es el que exige la legislación? Este que está acá. Este es el legal. Pero hay otras formas de calcularlo que sirven para verificarlo. ¿Dudas con esto? ¿No tienen dudas? ¿Ninguna? Bueno, No. perfecto. Bueno, entonces vamos, si estuviéramos en el aula, lo que nos tocaría ahora es calcular cuánto es lo que necesitamos para el aula. ¿Cuál es el Q para el aula de donde estamos? Pero bueno, no es el caso. Lo que sería bueno que por ahí pueden calcular ustedes cuál es la cantidad el caudal de aire que necesitan en la habitación que estén, o hacer la cuenta en su habitación o en la habitación donde duermen o en el comedor o en una habitación de su casa, como un ejercicio para decir, bueno, tomo las medidas, calculo el volumen, veo cuántas personas están y armo toda la cuenta como para decir, bueno, esto es lo que yo necesitaría. Si voy a hacerlo con ventilación forzada, voy a tener que buscar un ventilador. En realidad, en una casa, como yo no estoy todo el tiempo en un solo lugar y me estoy moviendo, en realidad la ventilación se da en forma natural, no es que yo necesito esto. Profe, Sí. profe, ¿cuánto dijo que era 3600 segundos? Una hora. Una hora. Claro, 3600 segundos por hora. Imagínate, o sea, una hora son 60 minutos y un minuto son 60 segundos, multiplica 60 por 60 y te da 3600. De ahí sale. Entonces, esta es la cuenta para que me dé, fíjense, que me da bastante parecido con el de la legislación, un poquito más alto, pero bueno, estamos más o menos. A ver, bueno, vamos a ver algunos temitas más ahora de ventilación localizada. O sea, ¿se entendió esto? O sea, si yo les mando un ejercicio para que lo hagan, ¿son capaces de realizarlo? Sí, se entendió. Sí. Bueno, y Conceptualmente si no, sí, O sea, vamos a... yo lo entiendo Claro. la teoría, digamos. sí, decime. A ver, ¿quién más quería ver? La primera, o sea, sería la primera fórmula que mandó, o sea, Esto, el hacer un cubaje. cálculo con el manual, con la legislación. Van a tener dos tareas para el viernes que viene. Primero, buscar en el libro que tienen dónde está el capítulo de ventilación, y quiero que lo dejen marcado, así cuando el viernes yo pregunto en qué hoja está, ustedes abren el libro y me dicen en qué hoja, o por lo menos por ahí lo tienen anotado. Estaría bueno para que me lo muestren
en la cámara, ¿está bien? Qué guapo. No, en serio, a ver, ustedes me dijeron que El nunca... libro, profe, lo tengo acá. Bueno, ¿le encontraste? Sí, Muy bien. leído. ¿Cuántos capítulos, cuántas hojas son? No, ni una hoja. Ni una hoja, exactamente. Bueno, por eso es difícil de encontrarlo a veces, pero no llega ni una carilla, es verdad, es eso. Una carilla y un Una poquito carilla y un más. poquito, no llega una hoja, es cierto. Pero bueno, como yo les decía, el tema de que empecemos a usar el libro, el decreto, ¿no? Ese que compraron, bueno, es empezar a ponerle alguna marca para poder ubicar más rápidamente todo esto que estamos usando. ¿Está bien? Porque si tienen que buscar un CMP, bueno, hay que mover muchas hojas. Y si tienen que buscar el de ventilación, yo les digo que cuando les tomaba los parciales, que les decía, bueno, pueden tener el libro y tienen que ir a buscar las tablas estas. Si no lo usaron nunca y no buscaron en el libro dónde están estas tablas, se complica un montón, porque es como dijeron recién, ocupa una carilla y media nada más. ¿Mm? Profe, ¿está grabando? Sí, creo que sí, si no estoy haciendo lío. Si no hice lío, estoy grabando. Si no, no, pero sí creo que sí estaba grabando. ¿Hasta qué hora la clase? ¿Hasta las 10? No, ya estoy terminando. Que estoy redondeando un par de cosas y quiero mostrar un par de fotos y nada más. Y ya terminamos. ¿Mm? Y que se saquen las dudas de esto. Pero bueno, entonces les voy a mandar un ejercicio para que hagan así. O más que mandarles, no. Hagan lo siguiente. O sea, la consigna es la siguiente. Busquen una habitación de su casa, cualquiera. Calculen el volumen. Pongan la cantidad de gente que normalmente está en ese lugar y hagan el cálculo de el caudal que necesitan de ventilación usando este método que es el método de la legislación argentina, ¿no? Este que está acá. Lo único que necesito es que dibujen eh, no un plano, pero sí un esquema de la habitación indicando las medidas, ¿sí? Y indiquen, pongan la información que necesitan, o sea, cuántas personas están en esa habitación, cuál es la actividad, si tienen la posibilidad de hacerlo en un taller o en el lugar de trabajo, o sea, yo lo digo en su casa porque en realidad muchos no están saliendo del lugar, pero si alguno tiene la posibilidad de hacerlo en su lugar de trabajo y decir, bueno, no, lo hago acá, que hay tantas personas, va a ser mucho más interesante. Pero si no pueden salir, buscan una habitación de la casa y lo hacen. ¿Mm? Y calculan cuánto es la ventilación necesaria de ese lugar. Yo ahora después lo escribo en Educabot para que les quede registrado, o sea, para que vean lo que tienen que hacer. O sea, pero lo que quiero es que hagan la cuenta en forma real y que se encuentren todas las dificultades como para tomar las medidas, ver cuánta gente hay, todo ese tipo de cosas que es lo que va a pasar en la vida real. O sea, nada le va a venir tan servidito como esto que les escribí yo acá. ¿Sí? Profe, ¿podemos volver a la cuenta que hay una cosa que no entendí? Sí, acá, ¿cuál? ¿Esta o esta? El cubaje total. Cubaje total, sí. Cubaje total. Acá lo que estamos haciendo es... Lo que no me quedó claro fue el porqué de la multiplicación, la suma entre paréntesis y eso. Bueno, ahora, fantástico. Déjame pasar acá primero y te muestro. Fíjate, la cuenta que estamos haciendo acá, el cubaje total es el volumen, ¿no? ¿Eso está claro? ¿Sí? O sea que cubaje y volumen es la misma cosa, o sea, estamos diciendo la misma palabra, la misma cosa con diferentes palabras. Entonces, fíjate cómo calculamos volumen. Base por ancho, o sea, o esto por esto, o sea, que es la superficie del piso, digamos, ¿no? El área, multiplicado por la altura. ¿Mm? ¿Se entiende acá lo que hacemos? O sea, hacemos este rectángulo por la altura que tiene el techo este. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Entonces, cuando hacemos acá, esto no es un rectángulo perfecto, o sea, tengo un rectángulo acá, que este mide 7 metros, y acá tengo otro rectángulo que mide 6 metros 50, o sea que no es exactamente un solo rectángulo, lo podemos dividir en dos rectángulos. ¿Mm? Entonces, lo que estoy haciendo es, sumo este rectángulo, que es el de 7 por 2,5,
y sumo este otro rectángulo que es el de 6,5 por 2,5, que es este que está acá. Entonces, de esa forma yo tengo toda esta superficie pintada que está acá. Uno que es el azul y otro que es el verde. Ahí entendí, profe. ¿Está? Y después lo que hago es multiplico por la altura. O sea, estoy suponiendo que todo tiene la misma altura. No estamos haciendo cosas más complicadas que esa. Podríamos ponerle un techito así para hacerlo más complicado, pero no es la idea. Cuando la cosa es así, ustedes lo que hacen es lo cortan por acá y ya está. Listo. Y hacen el volumen de esto y listo. No tienen que calcular esto que está acá arriba. Normalmente esto no suma mucho. Pero bueno, se puede calcular también, no es un problema. Pero bueno, en principio siempre armaremos cajitas de zapatos. Ustedes saben que los techos no son siempre planos, o sea, podemos tener un techo que es un techo así parabólico, así, ¿no? Bueno, lo que se hace es, se calcula derecho y ya está, y tenemos una cajita de zapato, y con eso nos alcanza, no hace falta que, no le vamos a cerrar por mucho. Fíjense que no hay muchas diferencias, hay mucha diferencia entre en un cubaje y otro cubaje, o sea que le pifiemos por esta partecita que no estamos calculando no va a ser la diferencia, ¿no? Si les interesa, en algún momento hacemos las cuentas, pero no es un problema ahora. ¿Está bien? Siempre vamos a tratar de trabajar con cajitas armar caja de zapato como esta que habíamos hecho acá, como esta caja de zapato, pero vamos a sumar varias cajas de zapato. En el caso en el que vimos recién sería una cosa así, como que yo tengo entonces tengo una caja de zapato que es esta, y otra caja de zapato que es, si no se entienden me dicen, ¿eh? ¿Qué es esta? Está bien, entonces tenemos esta superficie de acá y esta superficie de acá. Ahí no se nota nada, me parece que viene muy feo, pero bueno. Algo de eso. Está bien, son dos cajitas de zapatos, una más chiquita y otra más grande. Pero bueno. Listo. No sé si te ayudé o te compliqué más la vida, pero bueno. Si habías entendido acá, ahí quedó. Sí, pasa Bueno. que no había escuchado justo esa parte de las Ah, dos está, cosas. listo, no hay problema. Buenísimo. Bueno. Algunas cosas como para terminar. Bueno, hay temas de ventilaciones localizadas. O sea, acuérdense que cuando hablamos de ventilación estamos hablando tanto de extracción como de insuflar el aire, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ventilación, acá tenemos la típica ventilación localizada de una cocina, ¿no? Yo tengo un generador de contaminantes, bueno, y tengo una campana y extraigo los contaminantes para afuera. Hay sistemas mucho más sofisticados, o sea, donde yo puedo tener varios lugares donde se genera, y como no, lo que voy a hacer es tener varias campanas para que tomen el contaminante que se genera en cada uno de estos, ¿no? Que se van a ir por acá, y eso va a ser pasado a través de cañerías. Voy a tener que poner un filtro normalmente y tengo un ventilador, o sea, después del filtro para poder descargarlo en la atmósfera. Eso es otra forma de extracción localizada. Estos son algunas fotos de extracciones localizadas, o sea, una persona con un soldador. O sea, acuérdense que cuando la soldadura es un lugar donde hay muchos vapores, o sea, de metales en forma volátil que son muy contaminantes. Bueno, entonces tengo este tipo de extracción donde acá tengo la extracción, acá tengo el tratamiento y después sigue el aire limpio, ¿no? Este es otro tipo de campanas que se pueden tener en los laboratorios, en otros lugares. Campanas por otros lados, o sea, en líneas de producción, ¿no? Acá hay campanas verticales, o sea que chupan toda la contaminación y esta persona que está acá no se ve afectada de...
y acá, bueno, todo esto, no. Acá tenemos algunas otras fotos, ¿no? Son campanas verticales, o sea, donde acá hay una extracción. Esta es una campana de flujo laminar. No vamos a ir al diseño, esta parte lo van a tener, pero son diferentes tipos de campana, ¿no? Para que dé contaminación, para que extraigan los contaminantes en forma localizada, ¿no? Acá tenemos una cámara de pintura donde todo se va por ahí arriba. Bueno, esta es la parte de dimensionamiento que no la vemos. Y una cosa que quiero contarles, que es cómo se mide, o sea, la palabra difícil que van a aprender el día de hoy es anemómetros. Un anemómetro lo que va a medir es la velocidad del aire. Entonces yo voy a fijar estos aparatos, ¿no? Porque yo, por un lado, puedo hacer la cuenta, pero después yo tengo ventiladores y quiero saber realmente si cumple o no cumple, o no se cumple con la legislación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo? ¿Cómo mido yo si un ventilador o un extractor es suficiente para cumplir con la legislación? Lo que voy a hacer es medir la velocidad con que circula el aire. Hay diferentes anemómetros, esa es la palabra difícil, el que lo diga bien tiene aprobada esta parte, que lo que miden es velocidad de aire. Y nos queda hacer una cuenta más, que es la siguiente. O sea, nosotros medimos con esto la velocidad del aire. Pero si yo tengo velocidad de aire, y vamos a hacerlo acá, vamos a escribirlo acá, yo quiero caudal. ¿Está bien? Y caudal dijimos que era metros cúbicos, o sea, volumen sobre tiempo. Y si se acuerdan de acá arriba, volumen, yo puedo hacer distancia, una unidad de distancia por área. ¿Está bien? O sea, como dijimos acá, o sea, volumen, ¿no? Es área, o sea, es este área que está acá, por una distancia, que es esta, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, esa es la forma de la cuenta de volumen, es esa, o sea, es área por distancia. ¿Qué es lo que escribí acá? O sea, que volumen es área por distancia. ¿Y qué es distancia sobre tiempo? ¿Qué es distancia sobre tiempo? ¿Quién me puede decir qué es distancia sobre tiempo? Unidad de distancia. Hola. Es fácil esta. Yo sé que está, pero... Metros, claro. Metro. ¿Y unidad de tiempo? Hora. Hora. Metros por hora, ¿qué es? ¿La velocidad? La Velocidad. aceleración. No, aceleración era por tiempo al cuadrado. Distancia claro. sobre tiempo es velocidad. Velocidad por área. Entonces, si yo tengo un ventilador, y creo que si me sale bien un ventilador, imagínense que esto es un ventilador, ¿no? Y por acá está pasando el aire. Por acá. Por ahí pasa el aire, ¿sí? Y yo por acá pongo mi anemómetro y mido la velocidad del aire. Yo conozco la velocidad del aire. Bueno, si conocemos, a ver qué, déjenme ver si puedo poner algún color. Si conocemos toda este área que es
por donde pasa este aire, yo puedo calcular con la velocidad del aire y el área del ventilador, puedo calcular el caudal de aire que está ingresando. ¿Se entendió esta parte? Igual en la clase que viene lo vamos a revisar de vuelta, pero como para que se lleven una pequeña cosita para pensar. Si yo tengo la velocidad... Eso se pone sí o sí cerca de lo que es la salida o la entrada de aire, no en lo que es el ambiente corredor, digamos. No, exactamente, se pone exactamente lo más cercano posible a la entrada del aire. Pues yo lo que quiero saber es la velocidad del aire que sale por acá. ¿Para qué? Para poder calcular este valor. Bueno, nosotros hicimos el cálculo teórico, pero ahora tenemos que compararlo con lo que pasa en la realidad. Entonces, yo acá estoy tratando de... Acá pongo el anemómetro, que es este cosito con las cositas así. Créanme que es esto. Eso es el dibujito. El anemómetro, mido la velocidad y puedo medir el área del ventilador. Entonces, midiendo la velocidad del aire y calculando el área, podemos calcular cuánto es el caudal real que está ingresando a través de este ventilador en el ambiente. Entonces, lo que tengo que hacer finalmente es comparar el valor real, que es este, con el valor teórico, que es este que habíamos calculado acá, porque este es un valor teórico. Esto es lo que dice que tenemos que... Esto es el teórico y este es el real, ¿no? Calculamos velocidad del aire, esta es la velocidad del aire por el área del ventilador, por el área del ventilador o del extractor o lo que sea, me va a dar el valor real de cuánto aire está ingresando. Este valor lo voy a comparar con este valor, que es el teórico, ¿no? El que debería ser, y en función de eso voy a poder decir si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con la legislación. Pero ese punto lo vamos a dejar para la clase que viene. Vamos a dejar de presentar esto. ¿Sí? Bueno, llegamos a 15. No sé si... Y con esto vamos a ir terminando. Hoy es... ¿Qué día estamos? Bueno, profe. 16, 20, 10, 16. Listo. Muy bien. Está entonces. Para la semana que viene, yo se los voy a escribir en el Educabot y se los voy a pasar por el WhatsApp y bueno, no sé por dónde más. Va a ser el tema de calcular el caudal teórico para algún área que ustedes puedan calcular. O sea, si están yendo a trabajar o están yendo en una oficina o lo que sea, buenísimo, dibujan el plano de la oficina y me ponen cuánta cantidad de personas trabajan y hacen los cálculos para calcular el caudal. Eso sería la tarea. Vamos a ponernos un poquito más prácticos, no tanta teoría. Y nada más, y es todo por lo que tengo.